Buenos días, estimados oyentes. Una semana más aquí con ustedes y ya terminando este libro titulado Noches Navideñas. Como ya saben, y si no les explico un poquito, pues hay tres personajes en esta novela y van analizando, van desgranando cómo se han ido formando las diferentes religiones que hay en el mundo y por qué son diferentes y no son la misma, si solamente hay un Dios, cuál es el motivo. Y así Pedro, que está bastante puesto en esta materia, les va explicando las diferentes facetas, pues les habla de que Dios, les habla de Dios, los compara con el sol, los rayos son el Espíritu Santo y los profetas, las manifestaciones divinas, son como espejos totalmente pulidos que reflejan en su totalidad esos rayos del sol, esas emanaciones del Espíritu Santo. Y es por esto que estos profetas o manifestaciones pueden hablar como en nombre de Dios, como si fuera el mismo Dios en muchas ocasiones por esta perfección en su reflejo. Es verdad que el sol nos ilumina a todos y todos reflejamos algo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que un espejo bruñido, bien pulido, que una piedra tosca. Es por esto que aunque sí se refleja la luz y vemos el objeto y vemos lo que hay, no tiene la perfección. Bueno, en este caso es así, también porque explica que Dios no va a bajar y subir y se va a meter dentro de un cuerpo limitado, ¿no? Que es un cuerpo humano, tiene muchas limitaciones y es muy burdo, por decirlo así. Esto es mi palabra, no lo dice el libro, pero es mi entendimiento. Y así pues también va comentando eh, a través de diferentes citas, tanto de la Biblia judía como de la Biblia cristiana, que demuestran, o sea, que van explicando y dan datos, o sea, se pueden sacar fechas y lugares en los que se va a dar el retorno de Cristo. Y así poquito a poco pues van entrando, son 5 noches, estamos ya en la sexta noche en las que estos amigos se reúnen y hablan hasta la madrugada y casi como que no se quieren ni ir a dormir, ¿no? Habla también de las religiones, pues que tienen como dos aspectos todas las religiones. Hay una parte que es espiritual, que comprende las leyes morales y espirituales, y estas dice que son las mismas en todas las religiones. Y sea Buda, Zoroastro o Abraham, todos ellos han hablado de estas mismas partes espirituales. Y, y también tienen otra segunda parte, las religiones, que es la parte social. La parte social de cada religión es temporal y no puede permanecer inmóvil, puesto que los humanos, los creyentes, también van evolucionando, ¿no? Y es por esta forma van sucediendo diferentes cosas. Ahora mismo tenemos pues un desarrollo científico que no se tenía en la época de Abraham o de Moisés. Y esto pues hace que la parte social, las leyes sociales, hayan sido diferentes. Aquí menciona pues habla de la circuncisión y cosas así, que eran necesarias en una época, pero ahora ya no, porque ya tenemos más higiene y tenemos otras circunstancias. Y es por esto, así brevemente, que la parte social y la parte espiritual, la parte social en las religiones sí cambia y la espiritual no. Y esta parte social es la parte más,
material y es lo que más confunde a los seguidores de una religión, es a lo que más se sujetan y no pueden entender que venga otro mensajero y esto lo cambie. Ahí Antonio le dice que Jesucristo no cambió nada de la ley judía. Y él le demuestra que sí que cambió muchas cosas, como por ejemplo anuló el sábado, y tenemos que Pablo dice en Colosenses, dice que nadie pues os condene por razón de la comida o bebida o en punto de días festivos o de novilunios o de sábados. Perdón. Es decir, que el sabbat lo cambia. Esto es una ley social que cambia Jesucristo. Otra es lo de la circuncisión, que dice, bueno, lo acabo de mencionar, pero bueno, dice, nada importa el ser circuncidado y nada el no serlo. Esto otra vez lo dice Pablo en Corintios. Lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios. Ahí ya le da un grado superior a esta norma. O sea, simplemente dice que lo que hay que hacer es observar los mandamientos, que esto ya no es necesario. Y también anula la ley del divorcio, y es por esto que los judíos protestaron y, y, y les dijo, en vista de la dureza de vuestro corazón, os dejo mandado esto. Así que Jesucristo sí cambió, por ejemplo, también se introdujo en el cristianismo el bautismo y la confesión, que esto no existía antes en el judaísmo. Así que sí que se han cambiado cosas, porque hay alguna... Yo he oído en otras ocasiones también que no cambió nada. Bueno, porque dijo, nada vengo a cambiar, ¿no? Pero en realidad sí cambió. Así que, bueno, pues ya, como decía, en la sexta noche, que están hablando de los milagros y que esto no es la forma de demostrar que uno es la manifestación de Dios o el profeta para esta época. Al contrario, él dice en San Juan, dice Jesucristo, que las ovejas escuchan la voz de su pastor y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen esa voz. Y cuando se refiere a la voz, ¿a qué se refiere? Se refiere a las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Así lo entiendo yo. Y también dice también dice que si las ovejas, bueno, es un ejemplo, ¿no? Es una alegoría. Si estuvieran en peligro, él haría lo imposible para salvarlas. Y esta sería también una muestra de lo que es una manifestación de Dios, que no es, por ejemplo, un filósofo o una persona con gran sabiduría, es mucho más. Luego también hablan de la idolatría, y también Pedro aclara que ni Buda ni Brahma propagaron la idolatría, sino que fueron los hombres, los seguidores, los que empezaron a crear ídolos, imágenes. Esto no está en ninguna de las religiones, en realidad. También habla de lo peligrosas que son las divisiones en las religiones. Por falta de entendimiento se producen diferentes liderazgos y ahí se producen pues estas ramas o sectas. Y bueno, pues Antonio siempre está preguntando cosas con su agudeza intelectual y le dice que en respuesta a lo que el profeta viene a unir a las sectas y las sectas se dividen, que es todo lo contrario de la religión. Entonces dice, como me has hecho comprender que la enfermedad más terrible de una religión es su división, me pregunto cuál será el futuro de la fe Bahá'í. Porque, bueno, no he recordado ahora, pero sí que se ha hablado que la fe Bahá'í es la última religión, la religión más reciente, que sí tiene su profeta, su manifestación divina, que es Baha'u'lláh.
y que Baha'u'lláh ha traído, a través de todas estas profecías se ha demostrado que ha sido él. Y, y dice, hasta ahora ninguna religión ha podido liberarse de este mal. Y dice, ¿no le ocurrirá otro tanto a tu fe? Le pregunta, que es Bahá'í. ¿Cuál será el futuro de la fe Bahá'í? Y Pedro dice, es muy interesante tu pregunta y me alegro de que la hayas formulado. Pues bien, la fe Bahá'í declara que aunque puedan ocurrir, y de hecho han ocurrido ya algunas discordias entre los Bahá'ís, estas no han causado la formación de una secta de carácter permanente ni la causarán en el futuro. Ello es debido a que la fe Bahá'í está eliminada toda causa de división. En la fe Bahá'í está eliminada toda causa de división. Y José le dice, ¿podrías decirnos cuáles fueron las razones que motivaron la formación de sectas en otras religiones y cómo se han eliminado en esta nueva revelación? Y Pedro contesta, pues mira, en primer lugar, en las religiones anteriores, el cristianismo, por ejemplo, su autor no designó por escrito o mediante una declaración clara e irrevocable quién habría de ser su sucesor, a quién habrían de dirigirse los fieles para la interpretación de sus palabras, a la decisión de quién habría de someterse en caso de desacuerdo. La verdad es que San Pedro fue el sucesor de Jesús y la fe Bahá'í lo confirma, pero no existe prueba concreta y tajante que impida negarlo a los que se oponen a tal afirmación. Los católicos aseguran que algunos versículos, como los de Mateo 16-19, conceden a San Pedro la resolución de todo, mientras que los protestantes alegan, según Mateo 18-18, que dichos poderes fueron otorgados a la Iglesia misma y que por tanto no se concreta que Jesús eligiera a San Pedro como sucesor suyo, mientras los católicos relatan versículos tales como yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Los protestantes replican que estas palabras únicamente fueron pronunciadas en confirmación de que Pedro le llamó Hijo de Dios vivo y que no se refería al título de sucesor, puesto que en el mismo capítulo Jesús dijo, retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Así pues, por no haber nada escrito o dicho concretamente, la autoridad de Pedro fue discutida desde el primer día. Y San Pablo, incluso censura sus hechos cuando dice, pero cuando vi que no caminaban rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefás delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14. Mas en la fe Bahá'í, el sucesor de Baha'u'lláh, el intérprete de sus palabras y el centro de su convenio, fue designado mediante un testamento escrito e indiscutible. Fue Abdul-Bahá. Por ello, aunque un hermano de éste se rebeló contra él, haciéndolo objeto de terribles acusaciones y creando durante algún tiempo disensión entre los Bahá'ís, no logró nada positivo. De él y sus seguidores solo queda una triste experiencia en la historia, puesto que ha desaparecido. Abdul-Bahá, pues, con pleno derecho, aclaró todas las palabras del profeta, de las que hubieran podido surgir interpretaciones erróneas, y resolvió muchas discordias entre los fieles, ya que nadie podía discutir o negar sus decisiones. En segundo lugar, existen en las escrituras sagradas infinidad de simbolismos que la gente no comprende
según reconocen las propias escrituras. Para su entendimiento es necesario que se cumpla un tiempo determinado, y aún así tampoco los entiende todo el mundo. Esto ha sido causa de grandes dificultades y falsas interpretaciones, y también de la formación de nuevas sectas. Los judíos, por ejemplo, cuando interpretaban las profecías relativas a la llegada del Mesías, se atenían a su sentido literal y por ello esperaban que a su llegada se sentaría en el trono de David, que Sión, estaría bailando, que él vendría con una espada en la mano, que Elías precedería su bajada en un carro de fuego, que el prometido sería un príncipe. En fin, por esto no aceptaron a Jesús, ya que su venida no se produjo tal y como esperaban. Pero Jesús profetizó que un día dejaría de hablar en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré más en parábolas, antes os hablaré claramente del Padre. Juan 16, 25. El cumplimiento de esta promesa ha tenido lugar en el tiempo de su retorno, es decir, con la llegada de Bahá'u'lláh. En las escrituras bahá'ís ha desaparecido el simbolismo, y para que no quedara duda de ello, él prohibió interpretar sus palabras como algo simbólico y no literal, eliminando así otra posibilidad de cisma. Os diré, en tercer término, que uno de los privilegios de esta manifestación divina son los innumerables escritos que poseemos de las 4 figuras centrales de la fe Bahá'í, que son el Bab, Abdul-Bahá, Bahá'u'lláh y el guardián, Shoghi Effendi. En estos libros, que son todo joyas de la sabiduría divina, no ha quedado tema religioso que no se haya tratado e interpretado con toda amplitud, y por ello los bahá'ís tienen prohibido hacer referencia a alguna tradición oral de estas figuras si no se halla escrita en sus obras. Los que tienen conocimiento de la historia de las religiones saben hasta qué punto estas tradiciones orales han causado discordias y contradicciones y han sido las causantes de muchísimas sectas. Verdaderamente que hay poco escrito en las religiones anteriores, pues el propio Evangelio está basado en los relatos orales de los discípulos, algunos de los cuales ni conocieron a Jesús. San Lucas, por ejemplo, autor de 2 libros del Nuevo Testamento, los Hechos y el Evangelio según San Lucas, era un médico que no tuvo el honor de ver a Jesús y que aceptó su fe por mediación de San Pablo. En cuanto a la religión musulmana, muchas de sus sectas surgieron por dar crédito a tradiciones orales relativas al profeta u otras autoridades religiosas. En cuarto lugar, y veréis que os estoy haciendo una exposición en toda regla, aunque la fe Bahá'í posee tal amplitud de escrituras, reconoce, no obstante, la diversidad del entendimiento humano y por tanto no prohíbe que los bahá'ís puedan tener puntos de vista distintos sobre algún aspecto de la religión. Pero Bahá'u'lláh recalca bien en sus escritos que lo que no pueden hacer es insistir en sus puntos de vista, rechazando cualquier otro y tratando de crear un grupo para hacer prevalecer su opinión. Los bahá'ís estarían obligados a expulsar de su comunidad a la persona que pretendiera tal cosa, pues lo más importante de todo es mantener la unidad. Lo más eficaz, por último, para conservar esta unidad en la comunidad Bahá'í es algo que no tiene precedente en las religiones anteriores. Se trata de la administración Bahá'í
creada y descrita en sus órganos esenciales por el propio autor de la fe. Según palabras del guardián, la administración Bahá'í es como un libro. Los individuos son sus letras. Los grupos son sus palabras. Las asambleas locales son frases completas y significativas. Las asambleas nacionales son sus capítulos. Y la Casa Universal de Justicia es el libro entero, preparado y encuadernado por la mano de la voluntad divina que constituye el centro de la unidad, continua e intocable de la comunidad mundial Bahá'í. Dentro de esta administración, en sus fiestas de 19 días, en sus asambleas locales o nacionales, puede haber enfrentamiento de opiniones, puntos de vista dispares, ya que todos los creyentes tienen absoluta libertad para expresar sus opiniones. Pero tras una consulta más o menos larga, se acuerda, por decisión de la mayoría, qué opinión debe prevalecer y ésta ha de ser aceptada, aunque pudiera estar equivocada. A primera vista, tal vez este proceder os sorprenda, pero tened en cuenta que lo que interesa es la unidad y que los errores, si es que se producen, sirven de experiencia. Por otra parte, las posibles equivocaciones de una asamblea local pueden someterse al criterio de la Asamblea Nacional y las de la Asamblea Nacional, a la Casa Universal de Justicia, cuya solución es definitiva e inapelable. Los Bahá'í sabemos que la opinión de un creyente puede estar dentro de la administración o fuera de la fe, pero no existe una posición intermedia. Wow, dice Antonio, te agradezco, Pedro, tu amplísima exposición y doy por seguro que con tantas precauciones no será posible que se formen sectas en la fe Bahá'í. Los Bahá'ís poseemos esta certeza, dice Pedro, ya que hemos tenido algunas experiencias. En el transcurso del siglo y pico que ya ha pasado desde su fundación, desde 1844, diría yo, han surgido algunas discordias, como dije antes, e incluso pequeños cismas, pero no han prosperado, ya que han desaparecido con la muerte del causante de ellos. Y José dice, ahora creo que me ha llegado el turno. Hace unos días, hablando con un amigo, este me preguntó, ¿qué trae de nuevo esta fe que no tengan las otras religiones? Y yo no supe qué contestar, y me gustaría, Pedro, que me proporcionaras argumentos. Pues verás, en la fe Bahá'í todo es nuevo y todo es novedad. ¿Qué mayor novedad que la llegada del prometido de todos los siglos pasados? Todos los profetas anhelaron este día, el día del Señor de las huestes. Mas, dejémonos de exclamaciones. Ya os he dicho que la venida de un profeta es comparable al comienzo de la primavera, en la que todo se renueva y surge un cauce nuevo de vida espiritual. También os dije que las religiones contienen dos partes. Una, las enseñanzas espirituales, que nunca varían, pero que reciben una vida nueva bajo el impulso de la manifestación divina. Otra, las enseñanzas sociales, que cambian según las condiciones de la época. La fe Bahá'í aporta nuevas enseñanzas en el orden social que están acordes con el espíritu de nuestra era.
Por ejemplo, os voy a citar las más importantes, que se llaman los 12 principios. Así las llamamos. Primero habla de la unidad de la humanidad. La segunda, la investigación independiente de la verdad. La tercera, la base de todas las religiones es solo una. La cuarta dice que la religión debe ser causa de unidad. Y la quinta, que la religión debe estar de acuerdo con la ciencia y la razón. La sexta habla de la igualdad entre hombres y mujeres. La séptima, de la abolición de toda clase de prejuicios. La octava habla de la paz mundial. La novena habla de la solución espiritual a los problemas económicos. Y viene la décima, que menciona la educación universal. Después viene un idioma auxiliar universal y por último, la número 12 habla de un tribunal internacional de justicia. Aparte de estos 12 puntos, Baha'u'lláh, en su libro de leyes o Kitab Aqdas, dejó escritas las leyes necesarias en las relaciones humanas, tales como el matrimonio, la herencia, los impuestos, etc. Y también dictó otras concernientes al individuo: necesidad de la oración, hay que hacer ayuno, obligación de ocuparse de una profesión, prohibición de bebidas alcohólicas, de estupefacientes y del adulterio. Las leyes no reseñadas por él mismo las dejó al criterio de la Casa Universal de Justicia, la cual podrá promulgarlas según las necesidades del tiempo. En cuanto a la administración Bahá'í, de la cual acabo de hablaros, se puede decir que en su novedad más destacada, ya que es el núcleo del orden mundial del futuro, un orden bajo el cual se cobijarán todos los pueblos, naciones y razas del mundo y gozarán de la paz eterna profetizada en todos los libros sagrados. José dice: esta noche también te hemos cansado bastante. No obstante, si Antonio no tiene más que decir, te haré yo la última pregunta antes de marcharnos. Se refiere a la vida después de la muerte. Es una cuestión que me inquieta, ya que otras religiones asustan con el fuego del infierno, el castigo eterno o cosas por el estilo, y desearía saber cuál es el concepto Bahá'í al respecto. Bueno, dice Pedro, la cuestión del mundo venidero es uno de los temas que la religión ha tratado siempre de acuerdo con la comprensión humana. No cabe duda de que después de la vida mineral, de la vegetal, de la animal y de la humana, cada una de las cuales ignora a la superior, existe otra. Nuestro desconocimiento de ella no es razón para negarla. Por otra parte, la justicia divina hace indispensable que la vida no termine en este estado material del mundo humano. Ahora bien, el hombre no está capacitado para comprender cómo en esa otra vida, del mismo modo que un gato no entenderá nunca lo que sucede en una reunión de filósofos. O sea, el hombre no puede entender cómo es esa otra vida. O que un ciego de nacimiento no sabrá, aún después de muchas explicaciones, la diferencia entre el color verde y el azul, por ejemplo. Por eso Moisés, cuyo pueblo tenía un poco entendimiento,
apenas hablaba del mundo venidero y en cambio, en varias ocasiones prometió bienes terrenales para recompensar los buenos hechos. Así, por ejemplo, leemos: si cumplís mis leyes, si guardáis mis mandamientos y los ponéis en obra, yo mandaré las lluvias a su tiempo. La tierra dará sus frutos y los árboles de los campos darán los suyos. La trilla se prolongará entre vosotros hasta la vendimia, y la vendimia hasta la sementera, y comeréis vuestro pan a saciedad, y habitaréis en seguridad en vuestra tierra. Daré paz a la tierra, nadie turbará vuestro sueño, y dormiréis sin que nadie os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra los animales dañinos, y dormiréis sin que nadie os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros al filo de la espada. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán ante vosotros al filo de la espada. Pero si no me escucháis y no ponéis por obra mis mandamientos, si desdeñáis mis leyes, menospreciáis mis mandamientos, y no los ponéis todos por obra y rompéis mi alianza, ved lo que también yo haré con vosotros. Echaré sobre vosotros el espanto, la extenuación y la calentura que debilitan los ojos y destrozan el alma. Sembraréis en vano vuestra simiente, pues serán los enemigos los que la comerán. Me volveré airado contra vosotros y seréis derrotados por vuestros enemigos. Os dominarán los que os aborrecen y huiréis sin que os persiga nadie. Esto lo encontramos en Levítico 26:3. Y sigue diciendo Pedro. Más tarde, tras de tener contacto con los persas creyentes en Zoroastro, los judíos aprendieron algo acerca de la vida después de la muerte. Y los profetas, a medida que se fue desarrollando la capacidad de las gentes, empezaron a hacer alusiones al cielo y al infierno. Pero aún en tiempos de Jesús, los saduceos no creían en el mundo venidero. Esto lo dice Mateo 22:23. Y en cambio sí que creían los fariseos. Jesucristo abrió los ojos de los hombres a una vida eterna, pero como no eran capaces de comprender la realidad del mundo espiritual, les habló en términos simbólicos y figurativos. Por ejemplo, amenazó a los no creyentes con el fuego eterno del infierno, y diciendo: si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir a la Gehenna, el fuego inextinguible, en donde el gusano que les roe nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y esto está en Marcos 9:42-43. La religión musulmana habló asimismo del mundo venidero, pero con mucha más amplitud, aunque también en términos figurativos. El Corán menciona el fuego del infierno, más horroroso aún que el descrito en los evangelios, así como el paraíso para los buenos, con gozos fantásticos y poéticos. En la fe Bahá'í se encuentran muchas referencias a la vida venidera, y espero que leeréis personalmente más para atender
Pero para atender a José resumiré las partes esenciales. Primero dice, la fe Bahá'í cree en la existencia de otro mundo y enseña que nuestra vida terrenal sirve de preparación para conseguir perfecciones espirituales. A semejanza de niño que pasa varios meses en el vientre de su madre, desarrollando los órganos y miembros que le serán necesarios para poderse valer en nuestro mundo material. Segundo, que la naturaleza del otro mundo es espiritual y por consiguiente superior a nuestro mundo físico, con lo cual queda fuera del alcance de nuestra comprensión. Para seguir con el símil, somos igual que el niño antes de su nacimiento, que no es capaz de imaginar los goces y sufrimientos que le aguardan, ni la utilidad de su desarrollo en el vientre de la madre. Mas cuando un hombre abandona este mundo y su espíritu se ve libre de las limitaciones materiales, comprende enseguida que su cuerpo era cual jaula que le aprisionaba el alma. Tercero, la grandeza y magnitud del mundo venidero es tal que si se nos revelara algo de él, no podríamos soportar seguir viviendo ni un momento más. Cuarto, los castigos y recompensas, es decir, lo que en otras religiones se describe como el fuego del infierno y los goces celestiales en el paraíso, son exclusivamente espirituales. No es que se castigue a las almas, sino que estos goces o sufrimientos son estados de perfección o de imperfección y motivan el acercamiento a Dios o el alejamiento de Él. Quinto, el estado llamado infierno no es eterno, sino que las almas carentes de perfección seguirán evolucionando hacia Dios y la compañía de sus profetas. En esta evolución las ayudarán las almas perfectas, así como las oraciones y buenas obras que les dediquen sus seres queridos en la tierra. La sexta, pasamos a la sexta, dice, las almas del otro mundo se encuentran situadas, por así decirlo, en distintos planos, y los que están en el mismo gozan mutuamente de su presencia, pudiendo los que se quieren tener contacto unos con otros. El séptimo, el mundo venidero no es un lugar, según imaginan otras religiones, sino un estado. Octavo, dice que los seres que ascienden al reino de Dios no rompen el contacto con nosotros, están enterados de todo lo que sucede y ayudan continuamente a este mundo, incluso en su desarrollo material. Muchas gracias una vez más, Pedro, dice José, por tus amenas e interesantes explicaciones. Nuestras preguntas nunca terminarían, ya que no existen límites para el conocimiento humano. Por eso seguiremos estudiando. Me permito hablar también en nombre de Antonio. Estás en lo cierto, dice Antonio a José. Y sigue José, y si nos surge alguna duda, no dudaremos de volver para darte la lata. Sabéis muy bien, dice Pedro, que para mí será un placer. Pero antes de que os vayáis, os haré dos recomendaciones que os ruego tengáis en cuenta en vuestra búsqueda de la verdad. La primera consiste en tratar por todos los medios de hallar esa verdad y cuando se encuentre, someterse a ella. Esto no se consigue con muchos conocimientos teológicos, sino por acatamiento a la voluntad de Dios, implorando su ayuda por medio de la oración, limpiando el corazón
y puliendo el espejo del alma para que la realidad divina se refleje en él. La hora en que se reflejará la luz en el espejo, nadie puede conocerla, ni aún el propio espejo. Pero cuando llega, es que ha sonado el día del nacimiento espiritual, el día en que se goza de un algo incomprensible e inexplicable. La segunda es seguir estudiando para obtener más y mayores conocimientos acerca de las profundidades del océano en que uno se ha sumergido. Deseo que brille pronto en vuestras almas esta luz de verdad, para que podáis sentir lo que sienten los creyentes en la nueva manifestación de Dios. Ahora aquí Pedro dice que va a leer una oración para José y Antonio, para que entiendan un poquito mejor lo que han hablado, y es una oración de Gloria, que dice así, la voy a leer. Gloria sea a ti, quien eres la causa de que todos los santos confesaran su impotencia ante las múltiples revelaciones de tu poder, y de que cada profeta reconociera su insignificancia ante el resplandor de tu morada de gloria. Yo te suplico por tu nombre, que ha abierto las puertas del cielo y llenado de éxtasis el concurso de lo alto, me permitas servirte en este día y me fortalezcas para que pueda observar aquello que tú has ordenado en tu libro. Tú sabes, oh mi Señor, lo que hay en mí, pero yo no conozco lo que existe en ti. Tú eres el omnisciente, el que todo lo sabe. Con esta oración termina este libro tan bello de Noches Navideñas del señor Merazani, y que fue, bueno, la primera edición, en realidad no la veo, aquí pone la segunda edición, que fue en 1971. Se han tocado aquí temas muy importantes. Pero antes de despedirme y de cerrar la sesión, estimados oyentes, quería hablarles también de un evento que está teniendo lugar estos días y que está relacionado con la Carta de las Naciones Unidas. Hay un grupo de 17 países de los 51 que participaban que se mostró en contra de que la Carta estableciera el derecho de veto para 5 países, y esto permitiendo de hecho a estos países saltarse las normas que los demás tendrían que cumplir. Así que para persuadirles de que firmaran el documento final, se introdujo un artículo, que es el artículo 109, en el que se decía que pasados 10 años se convocaría otra conferencia que podría reconsiderar la Carta de las Naciones Unidas y adaptarla a las nuevas circunstancias. Esta posibilidad de reformar más adelante la Carta convenció a estos países disconformes. Cuando llegó el tiempo de revisar esta Carta, que era en 1955, el mundo estaba en plena Guerra Fría y no se convocó ninguna conferencia para revisar la Carta. Y en realidad nunca se ha convocado, nunca se ha cumplido lo previsto en el artículo 109 de esta Carta de las Naciones Unidas. En el 2020 se cumplió el 75 aniversario de la Carta de Naciones Unidas. Había grandes eventos programados, pero debido a la pandemia
debieron suspenderse o celebrarse de otro modo, y el acontecimiento quedó deslucido. Sin embargo, surgió una nueva iniciativa: celebrar una cumbre del futuro en el 2024, este año. Una reunión en que la humanidad se preguntará qué clase de futuro queremos tener y cómo vamos a avanzar hacia ese futuro. Para preparar esa cumbre, el secretario general Antonio Guterres creó una comisión formada por expertos a los que encargó realizar un informe con recomendaciones sobre el contenido de la cumbre del futuro. Hay también una organización que se llama The Global Governance Forum, que tiene ámbito internacional y que promueve la reflexión sobre los desafíos que afronta la humanidad en la actualidad. Encarga y difunde artículos, elabora propuestas y organiza eventos en torno a problemas globales como, por ejemplo, el cambio climático, la paz internacional, la igualdad hombre y mujer o la desigualdad económica. Pues les estoy contando esto porque el 19 de septiembre es cuando surge la propuesta, se propuso que fuera el 19 de septiembre este acto de la Cumbre del Futuro del 2024 y de revisar este artículo 109. Así que, bueno, pues ¿cómo fue esto? Porque en el 2023, miembros del Global Governance Forum mantuvieron una reunión con dos destacados miembros de la comisión encargada de preparar el informe para el secretario general sobre la cumbre del futuro. Y en ella compartieron el punto de vista de que el momento actual requiere la convocatoria de esa conferencia prevista en el artículo 109 para revisar y reformar la Carta de las Naciones Unidas. Surgieron que el informe al secretario general recomendara que la cumbre del futuro fuera la ocasión para convocar esa conferencia que pide el artículo 109 y reformar la Carta. Pues amigos, estamos viviendo un momento muy importante para el curso de la humanidad. Sería un gran cambio si esto finalmente prosperara. La humanidad necesita que se revise pues lo que hemos hablado, el cambio climático, la paz y la presentación pública de la Carta de las Naciones Unidas es una organización que ha sido apoyada por, es una iniciativa, que ha sido apoyada por muchas organizaciones de la sociedad civil y que no está auspiciada por ninguna institución oficial de las Naciones Unidas. En fin, que el día 22 y 23 de septiembre del 2024 se celebrará esta cumbre del futuro. Esperemos que estos actos tengan un fruto y que sea un buen fruto, porque se necesita. Pues queridos oyentes, ya me voy a despedir aquí por hoy. Seguiremos hablando de más temas, seguiremos leyendo más libros, seguiremos reflexionando y tomando, escuchando lo que otras personas han contado en sus libros y seguiremos hablando también de religión.
Me despido de todos ustedes, como siempre, deseándoles que tengan una maravillosa semana, que todo sea súper bien y a ver qué pasa con esta carta del futuro, en la cumbre del futuro. Saludos a todos. Que vaya muy bien. Que puede iluminar toda la tierra. Que puede iluminar toda la tierra. Que puede iluminar toda la tierra. Que puede iluminar toda la tierra.